Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy en estudio nos acompaña el diputado José Gregorio Correa, integrante de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Bienvenido. Siempre un gusto estar aquí. Feliz día. El presidente Nicolás Maduro se reunió recientemente con el enviado especial del presidente Donald Trump, Richard Grenell. Se sabe que conversaron sobre sanciones y sobre migración. ¿Qué lectura política se le puede dar a esta reunión? La primera lectura que tenemos que darle es la presencia de la bandera de los Estados Unidos en el despacho del presidente de la República. O sea, ¿quién se podría imaginar que desde los tiempos del presidente fallecido podía volver a ver una bandera de los Estados Unidos? Los puntos que se trataron pasan a ser un elemento accesorio de verdad. La bandera es un símbolo. Que el presidente de la Asamblea Nacional y la vicepresidenta de la República hayan bajado al aeropuerto a buscar al señor Grenell, que un avión oficial de los Estados Unidos haya aterrizado en territorio venezolano para una visita con escolta subiendo hasta el despacho del presidente de la República, yo creo que eso es algo que tiene que ser históricamente significativo. Lo que trataron eran los temas que se había hablado en la diplomacia de micrófono, pero la presencia de este señor significa que hay un avance en las relaciones, que las aves agoreras que decían que el país tiene que tener sanciones por parte de Estados Unidos y bloqueo y tal, se quedan al lado. Uno no puede estar de acuerdo con que al país le vaya mal, porque el presidente sea tan malo, pero porque el gobierno sea muy malo, yo no le puedo desear mal a los venezolanos, los que no tienen nada que ver en política. Ese señor, esa señora que nos está viendo a esta hora en la mañana, que nos está viendo, ¿qué tiene que ver con política? ¿Por qué tiene que sufrir de unas sanciones? Luego de la reunión, el gobierno nacional habló de la construcción de una agenda cero. ¿Qué significa la construcción de una agenda cero? Partir de cero en unas relaciones diplomáticas, comerciales, económicas, culturales, políticas, deportivas. Comenzar de cero. Porque si comenzamos como en las relaciones, reclamándonos el pasado, bueno, eso hace daño. Yo creo que tienen que tener una democracia de parabrisas y no de retrovisores. Hay que avanzar. Fíjate que los carros tienen más grande el parabrisas que el retrovisor. Eso quiere decir que el camino hacia adelante siempre tiene que ser más grande y el retrovisor es para ver lo que hemos cometido y cómo vamos. Pero tenemos que ir hacia adelante en el tema de esas relaciones con Estados Unidos que son necesarias para ambos países. ¿Cree usted que se trata de una nueva etapa de diplomacia sin intermediarios? Es que lo que ha hecho daño son las diplomacias intermediarios, que si cumbre de México. Yo lo dije aquí muchísimas veces, que si la cumbre de México, que si la de Suiza, que si Barbados. Señores, eso es un engaño. A nadie le duele Venezuela más que a los venezolanos. ¿Cómo me va a decir usted que a los americanos, a los rusos, a los nicaragüenses, a los cubanos, a los chinos, a los europeos les duele más Venezuela que a los venezolanos? No, eso no es verdad. Los venezolanos nos duele Venezuela. Y además, ¿cómo se soluciona este tema? Sin intermediarios, nacionalizando los diálogos, haciéndolos en Venezuela. Yo no tengo por qué ir a hablar con el que vive en Venezuela, tengo que ir a hablar a Barbados, a otro lado. Esa es una etapa que tiene que haber quedado en el triste olvido esas reuniones. Sin embargo, a pesar de esta reunión que fue pública, notoria y comunicacional, el gobierno del presidente Donald Trump emite también otro tipo de señales que a veces son contradictorias. Ha dicho, por ejemplo, o ha insistido que no reconoce el presidente Maduro. ¿Qué es lo que ocurre? No es un tema de reconocimiento o no, porque por los hechos los conoceréis. Nosotros, en la misma ansiedad, nos hace llevar la relación de contado, y relación que esto es una relación a crédito, poco a poco. Este señor Trump no tiene 30 días en el ejercicio de las funciones, y antes de los 30 días, al gobierno que no reconoce, le mandó un enviado y le colocó una bandera a los Estados Unidos en el despacho del presidente que no reconoce. O sea, este es un gobierno muy malo, pero es el presidente. O sea, no es una cosa que uno quiera o no quiera. Yo voté por Luis Eduardo Martínez en su momento. Yo no hubiera querido que Maduro fuera presidente, pero una vez que ganó yo no puedo meter al país en inestabilidad porque lo que a mí me gusta no quedó. Entonces, que no reconoce no lo tiene claro. Yo no he emitido esa opinión. Pero ¿cómo tú vienes a hablar con quien tú no reconoces? ¿Por qué los rehenes, los detenidos no se los llevó, no los fue a buscar a España o a otro país donde está otra persona que dice ser lo que no es?
¿Por qué no fue allá a buscarlo? ¿Por qué no es? Porque hay una realidad. El impacto de la realidad te lleva a que lo que hay es lo que hay. Como diría un grupo musical, Los Amigos Invisibles, esto es lo que hay. Y lo que hay es esto, y esto es una cosa que es por culpa de nosotros. Y eso me permite enlazar que ojalá que nosotros le pudiéramos presentar, y estamos haciendo esfuerzos para eso, unas planchas unitarias para gobernadores, para diputados a la Asamblea Nacional y para diputados regionales. Todo esto ocurrió el 28 de abril porque los puros y purificadores creían que podían ganar solos. Y en este sentido, en este mismo orden de ideas que usted señala, ¿qué se puede esperar de la relación bilateral entre Washington y Caracas para este año 2025? Una mejoría a crédito, poco a poco, en plazos. La paciencia es un árbol de raíces amargas, pero de frutos dulces. Las cosas de palacio van despacio. En la última década, Venezuela se ha convertido en uno de los principales países suramericanos receptor de remesas debido a la migración. El gobierno del presidente Donald Trump eliminó el TPS, un permiso temporal de trabajo para 600.000 venezolanos. Se estima que en total todas, digamos, las remesas que provenientes de la diáspora están por el orden de 5.000 millones de dólares anuales. ¿Cómo impacta esto, esta eliminación del TPS a la economía venezolana? Porque es que aquí estamos en el frenetismo de la emoción. Lo primero es que el que vive de ilusiones muere de desengaño. Un fanatismo para que ganara Trump, porque Trump iba a acabar con Maduro, iba a montar un portaaviones ahí en Aruba, en Curazao, para derrocar. Era una gran tontería. Y resulta que, fíjate, que los venezolanos fanatizados con Trump van a ser los primeros, vamos, porque yo también soy venezolano, a ser los perjudicados por esa política migratoria de Trump. Todo el mundo tiene un amigo, todo el mundo tiene un familiar, todo el mundo tiene un conocido en los Estados Unidos que puede ser afectado por eso. Y ese fanatismo de Trump advirtió que iba a hacer eso y sin embargo no le creyeron. Y sin embargo los que podían votar venezolanos naturalizados en Estados Unidos votaron por Trump. Y hoy algún familiar de ellos o algún amigo va a sufrir las consecuencias de esa política de carrito chocón del presidente Trump. En el caso de España, doctor Correa, una empresa española anunció recientemente que va a invertir 500 millones de dólares en el país en comunicaciones. España mandó un embajador, se recibieron sus credenciales. Un embajador. Un nuevo embajador, exactamente. Sin embargo, el gobierno español todavía dice que no reconoce al presidente Nicolás Maduro, pero en la práctica esto pareciera que no es así. Son las cosas de hecho y de derecho. ¿Cómo tú no reconoces en un país donde está bien? ¿Y a quién le presentó las cartas credenciales? O sea, eso que me dice que no reconoció, eso no es verdad que han dicho que no reconocen. ¿A quién le presentó las cartas credenciales? ¿A la fantasía o al presidente Maduro por el que yo no voté, que no me hubiera gustado que ganara? Yo hubiese preferido que el presidente hubiera sido Luis Eduardo Martínez, pero es lo que hay. Es lo que hay. Entonces cuando me dicen no reconoce, ¿y ante quién te acreditaste? Y una pregunta, esas embajadas que te dicen que no reconocen, y una pregunta, ¿quién les custodia las sedes diplomáticas? ¿Dónde acuden? ¿A qué cancillería acuden a atender el llamado? Cuando la cancillería los llama a la venezolana, ¿a dónde van? ¿Van a España, a Salamanca o van a la Casa Amarilla? Van a la Casa Amarilla. Volviendo al tema económico de las deportaciones del TPS. Triste si Venezuela triste, muy triste. Recibe inmigrantes indocumentados deportados, ¿en qué actividades económicas se van a insertar en el país? Bueno, nuestros venezolanos no son indocumentados, serán indocumentados allá. Nuestros venezolanos son venezolanos porque una vez que una persona nace en este territorio, obtiene su cédula y su partida de nacimiento, ya es un ciudadano venezolano por nacimiento, artículo 32 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tendrá el gobierno que crear una política de poder insertar a esos venezolanos en el mercado laboral, porque se nos puede incrementar una tasa de desempleo que puede crecer. Y yo creo que tiene que haber políticas económicas conjuntas, tiene que haber políticas económicas reales. Ahí tendrán ustedes personas de la tercera edad que ya se nos suman a nuestros jubilados y nuestros pensionados, que son los más abandonados de la sociedad venezolana, sin lugar a duda, al igual que los maestros. Tendremos que ver cómo hacemos para reinsertar. Aumentará el tráfico, aumentará el servicio, aumentará los consumos, aumentará todo. Porque sencillamente el país, cuando nosotros decíamos
Oye, ha bajado el tráfico, se había ido muchos venezolanos, pero comenzará a regresarse para los que no estén totalmente regularizados. Migrar no es un delito. Nosotros fuimos un país receptor de migración a lo largo de muchos años. Por eso es que da tristeza, dolor de los malagradecidos que se comportan con tres formas: con xenofobia, con chauvinismo y con la peor, la aporofobia, el rechazo al pobre inmigrante. Antes decía, oye, qué bueno, el venezolano que emigró montó una venta de empanadas, un negocio, una tienda, pero ahora lo ven con desprecio, porque sencillamente es ese inmigrante que salió de allí del Parque Miranda en un autobús con una bolsa, buscando nuevas oportunidades, y lamentablemente, ojalá que no sea así, que logren regularizar su situación en el sur, en América del Sur, y ojalá que el país también se pueda arreglar. Yo sí quiero que este país se arregle. Hay algunos que les molesta que el país se arregle, pero ¿cómo me voy a molestar que el país se arregle? Si este país es mío, es de todo, este país no le pertenece a este gobierno tan malo, ni le pertenece a la oposición, ni le pertenece a los que no son políticos, porque más del 80% de este país no tiene nada que ver con política, ni quiere saber de política. Los políticos no le agradamos porque sencillamente no conectamos con los problemas de la sociedad, con el problema del transporte, con el problema de la moneda, con el problema de la salud, de la educación. Durante el mes de enero, PDVSA aumentó sus exportaciones petroleras en general 15%. Hay mucha expectativa en relación a la renovación de la licencia general número 41 que ocurre en abril. ¿Cree que el OFAC vaya a renovar esta licencia? Sí. Me lo responde, por favor, al regreso de la pausa comercial. Nosotros necesitamos hacer un breve corte. No se aparte de su pantalla, siga con más de Entrevista Venevisión. Como indicamos antes del corte comercial, en esta segunda parte de Entrevista Venevisión continuamos conversando con el diputado José Gregorio Correa, integrante de la Comisión Permanente de Política Exterior del Parlamento. Antes de irnos al corte, se nos quedaba una pregunta en el aire. Hay mucha expectativa en relación a la renovación de la licencia general número 41 de Chevron, que le da permiso operativo a Chevron. ¿Cree que la OFAC vaya a renovar esa licencia? El pasado sábado estuve en Moda 101.5 FM en Cogede, quien está transmitiendo esto y lo transmitirá en la noche. Y justamente el periodista que me entrevistaba me hacía esa misma pregunta. Y decía el periodista de Moda 105 que no le veo ningún motivo para que no se pueda renovar eso. Yo creo que Estados Unidos va entendiendo que en la medida en que rompa definitivamente con su socio comercial natural, Venezuela va a buscar un nuevo socio. Eso va a fortalecer el mercado iraní, va a fortalecer el mercado indio, va a fortalecer el mercado chino, y yo no estoy seguro que el presidente Trump no quiera pasar a la historia. Yo creo que esta segunda presidencia de Trump es una segunda presidencia que él debe trabajarla para la historia. Por eso es que yo comentaba en la misma entrevista, yo creo que el señor Rubio está trabajando el preaviso. Pronto comenzará a trabajar el preaviso, porque no puede ser que la opinión del presidente de la República vaya por un lado y la opinión de su secretario de Estado o canciller vaya por otra. Eso es inconcebible. Entonces, yo creo que sí debe ser renovada, va a ser renovada, es lo que yo creo. Pero sencillamente es un tema de olfato, no es un tema que tengo ningún elemento de convicción. Y en un escenario hipotético en que no se renovara esa licencia, ¿qué consecuencias tendría para el país? Siempre son graves, siempre son dañinas, pero el gobierno buscará mover la producción hacia otro lado, pero se perjudica también los Estados Unidos. O sea, nosotros, esta es una perder, no tenerla. Y tenerla es ganar. Yo creo que el presidente Trump tiene intenciones de pasar a la historia en los Estados Unidos. Precisamente en ese sentido que usted señala, hay que recordar que en Venezuela no solamente opera Chevron, hay otras 19 empresas petroleras internacionales. Precisamente de la India, Reliance, por ejemplo, CNPC, de China está Petrobras, de Brasil. ¿Usted cree que esas licencias, por ejemplo, individuales, porque operan con licencias individuales, también se mantengan? Yo creo que se mantienen, porque la idea de Trump, yo lo tengo visto, es pasar a la historia. Eso de tener, es uno de los presidentes más poderosos que ha tenido
electoralmente los Estados Unidos en los últimos tiempos. Y yo creo que no va a perder. Fíjate que le ha puesto orden a la casa, le ha puesto orden con el vecino, no se ha ocupado de nosotros, como creían los venezolanos mayameros que se iba a ocupar de eso. Tiene el tema de la Franja de Gaza, tiene el tema israelí-palestino, que creo que eso se va a solucionar pronto, y el tema de Ucrania y Rusia. Yo creo que esos son temas en el que él se va a meter. Creo que con el tema de Corea del Norte es otro tema. Entonces, un presidente como este tiene que ver cómo pasa la historia y no se ocupa de estas bagatelas. Precisamente le iba a preguntar sobre cómo observa la relación del presidente Donald Trump con otros países de la región, porque notamos, por ejemplo, que hay mucha más fuerza con Colombia, con Canadá, con México, con Panamá. Es una estrategia distinta a la que está aplicando con Venezuela. Claro, y además tiene un tema con el canal de Panamá, por eso es que yo comentaba a una entrevista que me hacía un reportero de Venevisión, que este señor presidente Muñiño, que ahora yo no me acuerdo ni cómo se llama, en vez de ocuparse de los problemas de su casa, ocupaba de los problemas de Venezuela. Bueno, se puso a descuidar los problemas de su país y ahí tiene un problema ardiendo con el tema del canal de Panamá y ahora ya casi arrodillado al presidente de Trump para que lo perdone y no lo haga. Estas son las cosas que esas son de la política errada, de la política exterior de los mandatarios. Yo creo que Trump, que no es de mi agrado, pero lo más alejado, ha hecho un tema de limpieza dentro de su política exterior que tanto bien le estaba haciendo, o necesidad le hacía a la política exterior de los Estados Unidos. Precisamente sobre eso le quería preguntar. El secretario de Estado, Marco Rubio, está en una gira por América Latina. Parece que hubiera un divorcio entre lo que está haciendo el secretario de Estado y el enviado especial del presidente Trump. No hay como una armonía allí. Bueno, yo creo que no hay cama para tanta gente. Es uno u otro, no son dos. Esas estrellas brilla uno solo. Y entre la estrella de Rubio y la estrella de Trump, yo creo que debe ganar la estrella de Trump. Por eso es que yo a veces pienso que está trabajando o que comenzará a trabajar próximamente un preaviso. ¿Cuál es el estatus de la relación con países vecinos, el estatus de la relación de Venezuela con países vecinos y antiguos aliados como Colombia y Brasil? ¿Cómo lo observa? Bueno, se mantiene en la normalidad, se mantiene. Fíjate que la expectativa ha sido mayor, que como son ideológicamente similares, entonces todo el mundo creía que iban a ser o unos aliados de Venezuela o unos alcahuetes de Venezuela, sino que cada país ha tenido su política exterior a su manera. Ha diferido con Venezuela de la que ha considerado y la que no. Y nosotros también. Yo particularmente no me meto en la política exterior de los demás países. Veo como la crisis le está tocando la puerta al presidente Petro interna, cuando son capaces de transmitir por televisión la crisis de la vicepresidenta con el secretario de la presidencia, el señor Benedetti, que fue embajador aquí, cuando la vicepresidenta de la República dice que ella ha sido maltratada por propios ministros. Bueno, es una crisis de gabinete severa, eso no ocurre en todos lados. Y la autoridad del presidente siempre queda en entredicho cuando ocurren esas cosas. Y lo grave, lo sacaron para la calle. Eso son cosas que hay que ver desde el punto de vista de la sociología política, por qué ese tipo de cosas ocurren. ¿Cuál es su lectura? Crisis en el gabinete interno, debilidad del gabinete del presidente Petro, es lo que yo creo. Pero, ojo, si pido que no se metan en los míos, yo no me quiero meter en el de los demás. Sencillamente es una opinión desde arriba. Yo no estoy diciendo lo que hay que hacer. Sencillamente estoy dando una opinión de cómo veo yo esa crisis de gabinete, porque es imposible entender que la señora vicepresidenta diga en el propio gabinete, delante del presidente de la República, delante del señor Benedetti y delante de los otros ministros, que ella es objeto de burla, de desatención, de que no le hacen caso y además le hacen bullying a la señora, quizás por su color de piel, por su origen. Pues los propios ministros, dice ella, que no la respetan. Colombia atraviesa un conflicto armado que tiene más de 60 años. Es histórico. Venezuela ha sido sede de los diálogos entre el Ejército de Liberación Nacional de Colombia y el gobierno colombiano. Esos diálogos se rompieron recientemente. Sabemos lo que ocurrió en el Catatumbo. ¿Cree usted que Venezuela pueda mediar nuevamente entre estos dos actores políticos? Fíjate que bueno, me estaciono a la derecha. Aquí veo yo que hay una crisis rara, porque la esperanza de que Petro, viniendo del M-19, viniendo de un movimiento guerrillero, él podía ser un facilitador, porque además los conoce.
sabe quiénes son. Él no le pueden engañar si este es un guerrillero nuevo, un guerrillero viejo, porque es que él viene de allí. Y luego, con la jefatura del Estado, lo ideal era que sus antiguos compañeros de armas y él se entendieran. Y no ha sido así. La crisis se ha agravado con un compañero. Debe ser que por aquello de que no hay peor cuña que la del mismo palo. Vamos a hablar ahora de política interior. Se avecinan unas elecciones que convocó el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo se está preparando la Asamblea Nacional en relación a esto? Bueno, más que la Asamblea Nacional, los partidos políticos, las organizaciones políticas. Nosotros en la Alianza Democrática hemos conformado un frente de cerca de 17 partidos, de todos los tamaños, unos más grandes que otros, y nosotros estamos seguros que para el día 25 de febrero le vamos a presentar al país candidatos a gobernadores unitarios, a diputados a la Asamblea Nacional y a el Consejo Legislativo de cada estado de manera unitaria. Hemos aprendido un poco la lección de que separados no podemos, que eso no podríamos. Llamamos a la participación, porque una oposición tiene que participar, porque nosotros, tenga usted la seguridad, amigo televidente, que cuando usted se queda en la casa, el gobierno se lo agradece. Un gobierno que no tiene votos, lo que le pide, le ruega es que usted no vote, que usted se quede en su casa. En el caso de Cojedes, que es un estado de los que más me interesa, Alberto Galíndez ha sido el mejor gobernador que ha tenido la historia de Cojedes. ¿Cómo no sale la gente a votar masivamente? ¿Cómo los alcaldes que están, cuando llega el momento de los alcaldes, por ejemplo en el caso de Alexander Mireles, cómo no votan por el mejor alcalde que ha tenido San Carlos en toda su historia? Si usted se queda en la casa, le va a llegar otro. Pregunte aquí en Chacao, en Baruta, en El Hatillo. ¿Usted prefiere que le llegue un alcalde del oficialismo? Pues entonces quédese en su casa, no vote. Esa falsa oposición, que es la que no hace la oposición que es, porque oposición que es insistir, estar, no abandonar, no rendirse. Yo no me rindo, pero tampoco creo en salidas de fuerza. Yo creo en un sistema democrático y que tengo que insistir. Y si yo digo que este gobierno es muy malo, yo tengo que insistir en ver cómo salgo de este gobierno por la vía electoral. En su opinión, ¿cuáles serían las consecuencias políticas de la abstención? Bueno, que el gobierno se lleve todo. Que el gobierno se lleve todo y no tenga nada que hacer. Pero imagínate tú, ya se lo regalaron en el 2010 y no aprendieron en el 2020. Hoy este Parlamento, por culpa de los que llamaron a la abstención, no de los que no votaron, yo ahí salvo eso, son los irresponsables que no llamaron a votar o que llamaron a no votar. El gobierno tiene el 93% de la Cámara y nosotros el 7%. Lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo, pero antes de finalizar el programa, ¿se va a presentar de nuevo como candidato a diputado? De su boca a los oídos de Dios. Sí, yo aspiro a venir por el estado de Cojedes. Es una decisión que tiene el gobernador Alberto Galíndez, que en el fin y al cabo es el líder que tiene el estado, pero sí te lo digo de manera pública, es mi intención y mi deseo de seguir en el Parlamento, y ojalá sea por el estado de Cojedes. Gracias por habernos agradezco mucho a Moda 105.1 que lo transmite 3 veces en la mañana, a mediodía y en la noche de manera diferida. Gracias por la compañía y por la conversación, diputado. Muchísimas gracias. José Gregorio Correa, diputado a la Asamblea Nacional y miembro o integrante de la Comisión Permanente de Política Exterior del Parlamento. A ustedes, gracias por su atención. Será hasta una próxima emisión de Entrevista Venevisión. Luego del corte comercial, continúen bien informados con Noticias Venevisión.